conozcan y podamos entonces llamarnos por nuestro nombre, siendo la confianza un elemento importante en todo este proceso formativo que queremos realizar. Entonces, voy a darle paso a cada uno de mis compañeros para que haga una presentación y su aporte al equipo de trabajo. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Entonces, nuevamente contentos con dar inicio a estos encuentros formativos para mejorar el uso de medicamentos en nuestra comunidad. Entonces, mi nombre es Lina Marcela Flores. Dentro del equipo, entonces, me desempeño como química farmacéutica y digamos que entonces a mi cargo está toda la parte temática o técnica y ya con mis compañeros pues integramos toda esta temática y todo el trabajo de manera articulada para llevarlo de una manera con un lenguaje más sencillo a nivel comunitario. Entonces, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es John Byron Bolaños Bravo, soy el realizador audiovisual y bienvenidos a estos encuentros. Esperamos que se conviertan en líderes en sus comunidades y repliquen la información que se les brinda. Si tienen alguna duda sobre los encuentros, si si no les llega el correo, la persona que se encarga soy yo, así que mucho gusto, bienvenidos y buenas tardes. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Oscar Espinosa. Hago parte del equipo de farmacovigilancia comunitaria de esta vigencia. Pues tengo la oportunidad de ya trabajar con el equipo ya en dos vigencias. Mi labor en el equipo es la elaboración de la parte gráfica, el montaje interactivo, las animaciones de los personajes. Soy diseñador gráfico. Escuchamos. ¿Ahí me escuchan? ¿No? Y Oscar, si le escuchamos. Sí, sí le escuchamos. ¿Sí? Ah, ok. Vale. Sí, les decía que pues yo soy diseñador gráfico y en el equipo pues me desempeño en la parte de llevar la parte técnica y pedagógica reflejada en la parte gráfica interactiva, en cuanto también a animación de personajes y toda la parte de infografías interactivas para que pues los contenidos sean de agrado y que sean pues, entendibles con un enfoque comunitario. Cualquier duda que tengan con la parte técnica de las infografías, el manejo de nuestra página web, que pues ya les vamos a dar como unos tips de navegación y se las vamos a indicar pues con todo gusto. Agradecerles pues, por su asistencia y que todos los recursos que se les comparta del equipo pues les sean de mucha ayuda pues para ustedes. Muchas gracias y que tengan un excelente encuentro. Bueno, muy buenas tardes nuevamente para todos y para todas. Mi nombre es Sofía Pantoja, soy pedagoga de la creatividad. Mi aporte al equipo de trabajo es mediar ese contenido técnico que nos hablaba Lina en relación al uso adecuado de los medicamentos desde un enfoque pedagógico, de tal manera que en nuestro trabajo comunitario podamos contar con una serie de herramientas prácticas y metodológicas que nos permitan hacer un mejor acercamiento en esa labor tan importante que tenemos todas las personas que trabajamos con grupos. En su caso, sabemos que ustedes principalmente son cuidadores de adultos mayores que tienen esa responsabilidad de administrar muy seguramente los medicamentos o de supervisar que esa administración de medicamentos se haga de manera correcta. Entonces, este es un espacio formativo con enfoque comunitario en donde vamos a facilitar una serie de aprendizajes. Y hablamos de facilitar porque ustedes ya tienen unos aprendizajes previos, entonces lo que hacemos aquí es valernos de lo que ustedes ya saben,
desde sus conocimientos, de su experiencia, y construir de manera colectiva entonces conocimientos que sean prácticos y que tengan un impacto en nuestros grupos de trabajo. Entonces, estamos felices y la felicidad se siente, la felicidad se escucha, y queremos que eso sea la primera imagen que ustedes tengan de este espacio, que ustedes se sientan totalmente libres, confiados, seguros y seguras para hacer de estos momentos de aprendizaje no solamente un espacio para recibir información, sino que también podamos irlo entretejiendo con sus historias, con sus anécdotas, con todos aquellos aspectos que hacen parte de nuestra vida como personas, y más aún cuando estamos en relación con grupos humanos. Entonces, para estos encuentros tenemos unos momentos, y el primer momento es el momento de agradecimiento. ¿Por qué iniciamos con una acción de agradecimiento? Porque estamos en este momento como humanidad enfrentando una situación bastante difícil, no solamente por la pandemia, sino por una serie de eventos que ponen en jaque a la humanidad. Entonces, las personas que hoy podemos estar aquí reunidas somos afortunadas y privilegiadas al poder conectarnos desde nuestro computador y conocernos con otras personas. Y ese conocernos entonces queremos que se pueda hacer en este primer momento a través de nuestras cámaras. Cuando hablemos nos encantaría conocerlos, porque pues no tenemos otra manera de llegar. Entonces, sí nos gustaría que ustedes activen su cámara, activen sus micrófonos cuando sea el momento, para que nos podamos ir conociendo. Entonces, les decía que esta acción de agradecimiento es pensando en todo aquello que tenemos como una bendición, como una manera también de ser responsables con otras personas, y que desde el agradecimiento entonces hagamos una apertura mental para fortalecer todo aquello que tenemos, y que eso que de pronto no tenemos o que todavía es difícil, aparentemente es difícil, entonces poco a poco se puede ir alimentando desde esa sensación que nos da el agradecer. Entonces, nos gustaría escucharlos a ustedes, qué persona quisiera dar una acción de agradecimiento, algo muy concreto, pero que logre expresar esa gratitud que sentimos por todo lo que hace parte de nuestra vida. Entonces, si alguien voluntariamente quisiera hacerlo, le escuchamos. Por ahí miro a Sofía López. Sofía, mucho gusto. Entonces, ¿qué le parece si usted inicia con esta acción de agradecimiento? Cordial saludo a todos los compañeros que están aquí presentes. Gracias por permitirme estas palabras. No había tenido momento para reflexionar acerca de dar gracias. Y un gracias es por cada día. El día de que yo voy a trabajar, permitir conocer adultos mayores, tener esa empatía en el estado que ellos se encuentran, poder que desde mi profesión como auxiliar de enfermería, que me pueda sentar un rato con ellos, compartir. Yo creo que lo valoro tanto y es valorar la vida en sí. Tengo 2 niños, vivo en un municipio de Cumbitara, es más o menos a 8 horas de la ciudad de Pasto. Entonces es levantarse todos los días y valorar lo que tengo. Entonces vivo en un pueblo pues muy remoto, muy alejado, digamos. Y pues gracias a Dios, a pesar que estos días han sido pues no tan chéveres, por decirlo así, pero yo creo que el agradecer está que esto sea significativo. Entonces, y un saludo muy cordial a todas las compañeras del equipo de trabajo PIC. Creo que también ha sido un componente donde demuestra mucha unión, trabajo en equipo. Entonces, gracias por eso y valoro por eso. Gracias. Gracias, Sofía. Gracias a ti, Sofía. Estamos realmente emocionados al escuchar que la vida es el primer motivo de agradecimiento. Entonces, sintiendo esa energía en nosotros, vamos a disponernos para escuchar a nuestra compañera Lina, quien nos va a socializar
el tema de este encuentro, que es unidades de medida en la administración de medicamentos. Lina, te escuchamos. Bueno, entonces nuevamente expresar de alguna manera el agradecimiento de estar en este espacio con ustedes y que de alguna forma podamos entonces llevar todos estos aprendizajes durante los encuentros a nuestra comunidad. Recuerden que si bien ya somos, digamos, personas profesionales, digamos, con conocimientos básicos en medicamentos, el gran reto ahorita es formarnos con aquellas metodologías y aquellas herramientas que nos permitan llevar estos conocimientos técnicos a nuestra comunidad en un lenguaje sencillo, de una manera concreta, de una manera clara, pero siempre dejando, digamos, como temas o conceptos muy puntuales que son necesarios pues para lograr el uso adecuado de medicamentos. Entonces vamos a ver durante los diferentes encuentros infografías, ¿sí? Por favor, mi compañero John nos va apoyando con la presentación. Entonces, ustedes van a mirar unas infografías interactivas, multimedia, que de alguna manera ustedes pueden acceder a ellas ingresando a nuestra página www.farmaconcienciaconm.com. Ahorita nuestros compañeros nos van a apoyar escribiendo la dirección. De allí ustedes la pueden descargar e incluso pueden copiar el enlace que aparece arriba en la barra, ¿sí? En la barra arriba ustedes la pueden copiar y la pueden incluso mandar a sus compañeros o a su comunidad en sí. Incluso la pueden mandar a sus grupos de WhatsApp. Hay algunas que digamos son mucho más manejables por la comunidad. Hay otras que son más formativas, digamos, de nosotros como líderes comunitarios o como gestores comunitarios. Entonces ustedes allí acorde a la temática y acorde a la infografía o el recurso, pues ustedes seleccionan a quién les parece más recomendable enviar la infografía, pero casi todas hemos tratado pues de llevarlas a un lenguaje muy sencillo pues para que puedan ser utilizadas en la comunidad, o de lo contrario dentro de la infografía hay algún volante, algún flyer, algún afiche que ustedes también pueden descargar y ya digamos que ese está como más dirigido a comunidad. Entonces, hoy nos trae el tema de vías de administración farmacéuticas anidado al tema principal de hoy, que es unidades de medida. Unidades de medida enfocado en el ámbito comunitario. Entonces, por ende, nos vamos a enfocar siempre en las necesidades de nuestra comunidad con respecto a los temas. Entonces, comencemos. Entonces no podríamos hablar de unidades de medida de medicamentos en casa sin asociarlo al tema de las vías de administración y formas farmacéuticas. Entonces, muchos ya con su formación de auxiliares conocemos de alguna manera la temática. Sin embargo, no sobra entonces recordar algunos conceptos claves allí para poder, digamos, de una manera clara y concreta, explicarle a nuestra comunidad el tema. Entonces vemos en vías de administración, hay muchas más, pero nos vamos a concentrar en vía oral, vía rectal y vaginal, vía tópica subcutánea, oftálmica y óptica, parenteral e inhalatoria. En cada uno de estos iconos, entonces encontraremos, pongamos en vía oral, por favor, John. En vía oral, entonces vamos a encontrar generalidades, ventajas y desventajas de esa vía de administración. Entonces sabemos que la vía oral es una de las
¿sí? De más fácil deglución e ingestión, pero que este tema ya se va complejizando un poco en los adultos mayores, ¿verdad? Básicamente en aquellos que vienen en tabletas o en formas muy, muy grandes y que allí entonces debemos empezar a evaluar si esa tableta puede ser dividida o triturada, ¿de acuerdo? Así tiene una línea en medio, ¿sí? Si tiene la línea en medio es que realmente, digamos, está autorizado por el laboratorio farmacéutico su división, ¿no? Pero en sí, la vía oral, de administración oral, es de fácil deglución e ingestión, constituye una de las vías más utilizadas. Una de las desventajas es, digamos, lo que tarda en causar el efecto desde la administración hasta que causa el efecto, pues pasa un tiempo, digamos, mayor que la vía parenteral. Estos fármacos, como se absorben principalmente en el intestino delgado, pues también digamos que su absorción no es completa al 100%, digamos que perdemos una partecita, por decirlo así, de esa concentración final. Y pues si a esto le sumamos digamos, algunos estados de salud eh, asociados, entonces pues nos puede estar afectando más esa cantidad de medicamento que logra llegar al torrente sanguíneo y hacer el efecto. Tiene entonces, pueden ser para efectos tanto locales como sistémicos. Es una vía segura, ¿sí? Entonces, ¿por qué se constituye una vía segura? Porque en caso de sobredosis o de error en la dosis, pues se puede, digamos, actuar frente a eso de una manera más, pongamos, con un lavado gástrico, lo que no podría pasar de pronto con la vía intravenosa, pues porque el efecto se haría ahí mismo. Entonces, esta vía es un poco más segura. Absorción limitada, ya lo dijimos, de pronto pues afectado por el pH gástrico, algunas enzimas o incluso algunos estados de salud que tengan los pacientes. Existen varias, digamos, adictivos o varias metodologías que los laboratorios farmacéuticos utilizan para enmascarar los sabores. Entonces, allí vemos las grajeas que tienen un recubrimiento que son como los chocolates, como se me olvidó el nombre, los Milky Way, creo que son unos que son pequeñitos. Entonces, allí logran enmascarar de alguna manera el sabor y asimismo direccionar que esa tableta o ese contenido del medicamento llegue a donde requerimos sin que sufra tantos daños en el camino, ¿sí? Entonces, es por lo menos las grajeas y demás. Autoadministración, entonces muchas veces no requiere que otra persona los administre, aunque pues en los adultos mayores este tema pues ya va dependiendo mucho del estado de salud de cada uno de los adultos mayores, ¿no? Algunas vías, digamos, formas farmacéuticas de la vía oral, pues puede tener un sabor desagradable, pese a todo lo que le pueda hacer el laboratorio farmacéutico, terminan siendo no tan enmascarados esos sabores. Producen algunas molestias gástricas y no se pueden utilizar en aquellos pacientes que tengan dificultad para deglutir o que tengan mucho vómito, ¿sí? Porque básicamente, pues, digamos que botarán de alguna manera el medicamento. Pasemos entonces a otra vía. Pasemos, por favor, John, a la vía parenteral. Listo. Y aquí, pues entonces, la vía de administración intravenosa o endovenosa, sabemos que es más para casos de urgencias, debe ser enfatizada más en casos donde se requiera un efecto más rápido, ¿sí? En donde ya hayamos utilizado de alguna manera la primera instancia, que es la vía oral, en la mayoría de los casos.
Aquí pues la concentración, recordemos que la diferencia entre la vía oral y vía parenteral básicamente es que aquí la concentración o la cantidad del medicamento que hace el efecto está al 100% porque la pasamos de manera directa a dejarla en el torrente sanguíneo. Entonces, ella allí no pasa ni por el estómago ni por otras partes que afecten esa cantidad, sino que como llega de manera directa a torrente sanguíneo, la cantidad del medicamento disponible para hacer la acción farmacológica es del 100%, porque ya la dejamos completica allí. Entonces, acá pues hay posibilidad de administrar grandes volúmenes. Qué pena, John, se está viendo el chat en la pantalla. Listo. Desventajas, entonces, lo que digamos en la vía oral era manejable, que era el tema de sobredosificación. Aquí el tema de sobredosificación o en cuanto al error de una dosis, pues es mucho más difícil corregirla por lo que acabamos de decir, porque la cantidad llega el 100% al torrente sanguíneo. No se pueden administrar soluciones oleosas ni suspensiones, pues algunas muy bien elaboradas por los laboratorios farmacéuticos, pero aquí se refiere, digamos, a soluciones oleosas no inyectables, ¿no? O suspensiones que obviamente no se pueden administrar vía intravenosa si no son fabricadas como tal para esta vía. Acá sí se requiere entonces un personal especializado que arrancamos desde ustedes como auxiliares de enfermería y enfermería como tal. Inclusive pues en algunos casos o en algunas, digamos, algunos tipos de medicamentos alto riesgo, eso es específico de administración por enfermería jefe, dado a justamente el hecho de que no podríamos corregir una dosis, digamos, mal administrada o requiere algunos otros, digamos, técnicas más precisas de pronto para la administración. Y esta vía de administración pues nos da un riesgo paralelo a su administración y es el riesgo de flebitis o de transmisión de infecciones si no se hace una buena limpieza aséptica en el punto de inyección. Recordemos que la vía oral, ¿sí? El medicamento por vía oral no es totalmente, o sea, nuestra vía oral o cavidad oral no es estéril, tiene una flora, digamos, unas bacterias y unos gérmenes que están en sí mismos en nosotros, que muchas veces no son patógenos. Entonces la vía oral no es estéril, pero la vía intramuscular, endovenosa e intravenosa sí son totalmente estériles. Por lo tanto, allí cabe aclarar que es muy importante que una vez abierto un cloruro de sodio para administrar un medicamento, este no se deje expuesto por mucho tiempo allí en el sitio de preparación o incluso hay veces optamos de dejarlo de un día para otro que para diluir otra cosa o hay veces las dejan abiertas que para de pronto lavar una herida más tarde. Una vez abierto ese cloruro de sodio, esa bolsita de dextrosa o esa bolsita de lactato de Rinker, pierde su esterilidad, se contamina, ¿sí? Entonces, pues hay que tener claro este concepto para justamente evitar riesgo de infecciones o riesgo de flebitis. También cuando administramos medicamentos intravenosos, hay algunos medicamentos que requieren que lavemos vena posterior al paso del medicamento para que ese medicamento no quede de pronto allí concentrado en vena y pueda causar la flebitis. Vía de administración intramuscular, entonces es una vía más rápida con respecto a la oral, pero no tan rápida, digámoslo así, como la vía parenteral, ¿sí? Hay una velocidad de absorción que ya, digamos, puede estar por allí susceptible de manipulación. Entonces, si hacemos masajes, puede quedar, digamos, el medicamento allí
acumulado en sitio, entonces la idea es no masajear, ¿sí? Simplemente tapar con la curita o con la compresa limpia mientras pasa un poquito pues la salida de la sangre, pero no masajear. Puede ser dolorosa la vía de administración intramuscular, puede ser dolorosa y puede producir irritación, mucho más con aquellos productos que son oleosos y eso, o quizás con aquellos que son de cadena de frío, que las tenemos conservados en nevera, esos lo mejor es climatizarlo un poco a temperatura ambiente para que no sea tan doloroso y más en los adultos mayores. Asimismo, los adultos mayores también saben que tienen mucho mayor predisposición al riesgo de flebitis, entonces Lina, no te escucho. Bueno, al parecer nuestra compañera Lina está teniendo problemas técnicos. ¿Ustedes sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Listo, vale. Entonces vamos a darle unos minutos a Lina. Esperemos que pueda resolver el impasse técnico. Mientras tanto, entonces nos vamos preparando también para nuestro momento pedagógico. Entonces les voy a pedir que rápidamente, en donde estén, vayan a buscar hojas reciclables o cualquier otro material que ya se haya utilizado previamente. Preferiblemente hojas reciclables, o si no puede ser revistas, periódicos, lo que usted tenga a la mano. bueno, qué pena con ustedes. ¿Sí me escuchan allí? Sí, ¿Sí me compañera. escuchan? Sí, Listo, qué pena, se cayó el internet, pero afortunadamente regresó. Listo, entonces exacto. Listo, entonces Lina, íbamos, Lina, ¿sí? perdón, te decía, en este momento se fueron a buscar unas hojas reciclables, entonces démosles unos minuticos Ah, para ok, que, para que retornen, ¿vale? vale, listo. John, porfa, cierra esa ventanita ya. Gracias.
Listo, entonces queremos ver si ya todos tenemos nuestras hojas reciclables. Por favor, prendamos cámara y vamos a indicar todas nuestras hojas. Perdón, es que con el filtro que tiene de pantalla no se permite ver lo que usted tiene en la hoja. Solamente Ah, ya. le observo el rostro. Se está indicando. Vale. Listo, muchas gracias por la observación. Bueno, lo que yo les estoy indicando son mis hojas reciclables, las voy a utilizar para el siguiente momento. Entonces, la pregunta que les hago es si todos ya tienen las hojas reciclables. Bueno, En mi asumo que caso, sí, todos ya tengo tienen. mis hojas. Listo, vale, muchísimas gracias. Entonces, tengamos las hojitas a la mano. Sigamos escuchando a Lina que nos está socializando el tema. Listo, ya aquí con este pequeño aprovechamiento del tiempo mientras se me cayó el internet, entonces gracias, Sofi. Seguimos entonces con, digamos, ya interrelacional. En cada una de estas vías de administración encontrarán entonces las generalidades, las ventajas y las desventajas. Pero recuerden que lo que nos trae hoy es la temática de unidades de medida y conversiones. Entonces estamos vinculando las vías de administración, formas farmacéuticas para llegar a las unidades de medida. Entonces, básicamente, decíamos que cada vía de administración, ¿sí? Por tener esas características, por tener esas ventajas y desventajas, cada vía de administración tiene unas formas farmacéuticas. Entonces, vamos a abrir, John, por favor, ahí abajo de la vía oral, la lupita. Y vemos entonces que para la vía oral, pues las formas farmacéuticas disponibles son los polvos, granulados, comprimidos, cápsulas, jarabes, suspensiones, emulsiones. Vamos a diferenciar dos cosas que hay veces, digamos, se nos prestan para confusión. La forma farmacéutica como tal se diferencia de la presentación farmacéutica. ¿Alguna persona participante me puede decir cuál es la diferencia entre presentación farmacéutica y forma farmacéutica? Sí, de pronto utilizando el chat podría ser. Listo, no se animó ninguno, ¿no? Bueno, vamos entonces rápidamente a diferenciar entre la presentación farmacéutica y la forma farmacéutica, que en algunos tipos de medicamentos digamos que coinciden, ¿no? Entonces, por decir algo, entonces para la vía de administración oral utilizamos formas farmacéuticas, polvos, granulados, comprimidos, cápsulas, jarabes, suspensiones y emulsiones, y miramos que todas estas son formas farmacéuticas, es la forma que se le da al medicamento para poder ser utilizado en una vía de administración específica, ¿sí? Pero no es como está contenido en el envase como tal. Es decir, pongamos el polvo, ¿sí? Los polvos, por decir algo, con los que preparamos las suspensiones, que después la convertimos en una forma farmacéutica líquida, esos polvos vienen en un frasco. Entonces, polvos de suspensión o polvos para suspensión es la forma farmacéutica. Y la presentación farmacéutica es frasco por tantos mililitros. Cuando ya preparamos esa suspensión, queda, pongamos, de 100 mililitros, de 120, de 60 mililitros. Entonces, o lo podemos ver también con los jarabes. Los jarabes es una forma farmacéutica líquida, pero que su presentación farmacéutica es frasco por 120 ml, frasco por 100 ml o frasco por 60. Entonces, allí está la diferencia, ¿vale?
Miremos entonces cuáles son las vías para administración, digamos, tópica o subcutánea, en la lupita. Listo, entonces vemos que son pomadas, cremas, geles, pastas, parches e implantes. Entonces pongamos la pomada, viene en una presentación farmacéutica de pote, por decirlo así, o de, bueno, básicamente se le llama pote o recipiente en sí, más que todo conocido como pote, o tubos colapsibles, aunque la pomada es más en el pote, las cremas sí pueden venir entonces en tubo colapsible, que esa sería la presentación farmacéutica, es como se envasa de alguna manera ese medicamento, pero la crema es cómo se lleva ese principio activo o ese medicamento que hace la acción, cómo se lleva entonces al sitio de acción y se lleva entonces en forma de crema o en forma de gel o pastas. ¿Listo? Entonces vamos ya a mirar entonces la parte de forma farmacéutica. ¿Sí? Listo. Y miramos que entonces las formas farmacéuticas, dependiendo de la vía de administración que voy a utilizar, entonces pueden ser sólidas, líquidas, gaseosas. Entre esas sólidas tenemos tabletas, graqueas, cápsulas, polvo liofilizado, polvo para suspensión. Y que esas tienen entonces unas unidades de medida específicas, que allí, si son sólidas, serían por peso. Su unidad de medida es por peso. Y miramos entonces un gramo, miramos la forma correcta de colocar un gramo, que es 1 y la letra G. No es la letra GR, ¿sí? O no es gram, que hay veces colocamos GRAM, no, es la G. En miligramos es mg, ¿sí? Y miramos entonces algunas equivalencias, que un gramo equivale a 1000 miligramos, 1 miligramo a 1000 microgramos, ¿sí? Y vemos entonces allí mismo las abreviaturas. Asimismo, para las formas farmacéuticas líquidas, vemos jarabes, suspensiones, soluciones, incluso soluciones y suspensiones inyectables, que la unidad de medida es en volumen. Entonces vemos que 1 mililitro se expresa 1 M y la L en mayúsculas, la manera correcta de representarlo. Y miramos que entonces puede ser expresado 1 mililitro en un cc o en un centímetro cúbico, es su equivalencia. Miramos también que 1 mililitro equivale a 20 gotas, por lo general. Hay algunos medicamentos en que especifica el laboratorio fabricante 1 mililitro a cuántas gotas equivale. ¿Por qué? Porque el gotero puede representar alguna desviación en esta equivalencia, ¿sí? Entonces, vemos también en estas líquidas unas medidas domésticas, ¿sí? Que allí es donde de alguna manera es nuestro trabajo como, como personas totalmente activas y participantes en comunidad, y es que estas medidas domésticas no son totalmente, digamos, exactas, son aproximadas, pero lo ideal, la recomendación final, ya la miraremos un poco más adelante, pero simplemente es como tener claro de que una cucharada sopera equivale más o menos entre 10 a 15 mililitros, y miramos ya allí una desviación bastante grande, ¿no? Entre 10 y 15 mililitros. Miramos que una cucharada postre, lo que llamamos una cucharada postre, es igual a decir 5 mililitros, y una cucharada de café 2.5 mililitros. Pero esto es totalmente, digamos, arbitrario y no recomendable, porque no está tan estandarizado. De pronto la cuchara que usted utiliza para el postre sea la que yo utilice para preparar mi café, ¿cierto? Entonces, estas medidas domésticas pues las siguen utilizando mucho lastimosamente los médicos,
pero nuestra labor es siempre recordarle al médico que por favor utilice mililitros, en las formas farmacéuticas líquidas, que no nos lleven las fórmulas médicas a unirlos en cuchara a cucharada. Continuemos, por favor. Cerremos allí, ¿ya? Ujú. Y entonces vemos cómo cada vía de administración tiene una forma farmacéutica y cada forma farmacéutica, dependiendo del estado físico, sea sólido, líquido o incluso gaseoso, tiene unas unidades de medida. ¿Sí? Entonces miremos unidades de medida, por favor, John. Y miremos el video. Ujú. Listo, pongan por favor mucha atención al video, que básicamente resumimos la temática y puede ser vista de una manera mucho más clara. Unidades de medida para el uso de medicamentos en casa. ¿Se escucha muy bajito, John, porfa? La unidad de medida es una referencia que utilizamos para medir o unidades de medida para el uso de medicamentos en casa. La unidad de medida es una referencia que utilizamos para medir o calcular, en este caso específico, la dosis de un medicamento. Para aquellos medicamentos en forma sólida, la unidad de medida más común es en miligramos. Para este caso puntual, la forma farmacéutica es una cápsula. Tenemos otros medicamentos como es el sucralfato tabletas, que viene para ser medidos en gramos, y la levotiroxina para ser medidos en microgramos. Para aquellos medicamentos que su contenido viene en forma líquida, la unidad de medida viene expresada en mililitros. Tenemos el ejemplo de suspensión y de jarabes. Las suspensiones que vienen para preparar inicialmente vienen en medida de sólido, miligramos o gramos, y al prepararse adicionándole agua, se obtiene finalmente la suspensión, que es medida en mililitros. Lo mismo sucede para aquellos medicamentos que vienen en polvo liofilizado, que al ser preparado terminan también siendo líquidos para ser medidos en mililitros y así ser administrados vía parenteral, es decir, como un inyectable. Los inhaladores son medicamentos que vienen en forma de un gas y por eso la dosis se mide en puff. Si buscamos la traducción al español, significa soplo. Es así que podemos concluir que la forma farmacéutica es como viene adecuado el medicamento para poder administrarlo por cualquier vía de administración, vía oral, vía intramuscular o intravenosa. Una forma farmacéutica sólida como polvo liofilizado no podría administrarse por vía intravenosa al estar en polvo, por eso cada vía de administración tiene una forma farmacéutica. Y es así entonces que terminamos utilizando unidades de medida dependiendo cómo está físicamente la forma farmacéutica, en estado sólido, líquido o gaseoso. Acorde a esto utilizaremos medidas de peso, gramos, miligramos, microgramos o de volumen, mililitros. Se recomienda realizar siempre la medición de aquellos medicamentos líquidos utilizando bien sea el recipiente medidor que viene con este o en su defecto una jeringa sin aguja. Y finalmente para aquellos en forma gaseosa viene la unidad de medida conocida como puff, que serían los inhaladores. Bueno, entonces como vimos allí en el video, lo primordial comunitariamente es desde el aprendizaje del médico en no prescribir en cucharadas
como el aprendizaje de nuestra comunidad de que esas formas farmacéuticas líquidas las mida bien sea con el frasquito o el recipiente con que vienen la mayoría de los medicamentos en forma farmacéutica líquida, o en su defecto utilicen una jeringa sin aguja. Hay que hacer el énfasis de sin aguja. Ustedes saben que la parte, digamos, más álgida allí es no generar un riesgo mayor. Entonces, debemos hacer siempre énfasis en que se otorgue entonces o se administre el medicamento con el recipiente o la jeringa sin aguja, ¿vale? Entonces, allí es una cosa de lo que más hay que hacer énfasis. Y entonces ustedes pueden de alguna manera también compartir el video si ustedes en sus entidades o en sus instituciones o incluso en su familia, pues lo pueden entonces utilizar enviándolo o colocándolo entonces en televisores en sala de espera o dando acceso entonces a la infografía mediante la página web, ¿sí? No sé entonces a qué lugar da preguntas, el tema, si tengan algunas dudas, por favor coloquémoslas en el chat. Y vamos a dar entonces respuesta a 2 preguntas, ¿sí? A 2 preguntas con respecto a esta temática. Pues ya una vez viendo de alguna manera la infografía y el contenido de la misma, entonces abordemos la pregunta de cuáles serían las recomendaciones que usted impartiría dentro de su comunidad con respecto a las unidades de medida de medicamentos en casa. Entonces, por favor, demos respuesta a esta pregunta en el chat. Ajá. ¿Podemos responder por audio o necesariamente toca escribir por chat? No, también podemos entonces aperturar, por favor, John, los micrófonos y entonces podríamos hacerlo por este medio. Están abiertos. Cualquiera que quiera participar le da a desactivar audio y listo. Doctora, buenas tardes. Qué pena, lo que pasa es que el audio casi poco me funciona, lo tengo muy despacio, no escucho casi mucho, entonces usted es tan amable y me recuerda la pregunta, por favor. Listo, entonces con la información que miramos en la infografía, ¿qué recomendaciones le darían ustedes a su grupo de comunidad con respecto al uso de unidades de medida al momento de administrar su medicamento? Para participar, bueno, lo ideal, por ejemplo, más que todo a las comunidades y a grupos familiares, que la mayoría pues tienen medicamentos, especialmente niños o adultos mayores o medicamentos de control. Creo que la recomendación, como usted lo menciona, no debemos confiarnos pues mucho a las medidas caseras, en este caso las cucharas, si bien dado, o las cucharillas. No es una medida exacta, entonces se recomendaría pues que siempre tengan a mano pues una jeringa de 5, de 10 mililitros. Ya en caso extremo de que no haya pues digamos estas medidas de jeringas, lo ideal es que antes de, yo creo que algunos frascos o bueno, algunas presentaciones, modos de presentación, en algunas indicaciones tienen la equivalencia. Entonces dicen más o menos 5 mililitros equivale a una cucharada.
creo que los he visto en algunas presentaciones como analgésicos, especialmente para niños, o algunos como en polvo para, para mezclar como multivitamínicos. Entonces, hay unas opciones que dan esa presentación, dice que he recomendado que son 1 o 2 cucharadas varias veces al día. Yo creo que ese sería como una recomendación, ¿no? Siempre utilizar como las medidas exactas y asimismo pues también respetando el horario por la forma de acción que tiene cada medicamento. Muy bien, muchas gracias, Sofía. ¿Alguien más? Buenas tardes. Bueno, yo Buenas considero tardes. que es muy importante tener en cuenta la hora correcta para la administración del medicamento. Realmente habrá que tener en cuenta que sea el paciente correcto, que sea el medicamento correcto, la hora correcta, la cantidad, la dosis correcta para la administración de ese medicamento, porque como usted bien lo decía, si nosotros hacemos una administración de medicamento en una cantidad inapropiada, pues ponemos en riesgo la vida del paciente. Entonces sí hay que tener muy en cuenta esto porque pues no queremos poner en riesgo la vida de nadie, ¿no? Entonces Sí. sería muy importante también revisar que el medicamento que se esté administrando sea el correcto, que tenga su lote bien, que tenga su fecha de vencimiento correcta también, pues para evitar toda clase de dificultad con el paciente. Claro que sí. ¿Alguien más quiere participar? Muchas gracias. Listo, entonces yo pienso que concluyendo, o sea, lo que queremos llevar, recordemos que es a la comunidad, ¿sí? Y con respecto a la comunidad, entonces los aprendizajes en unidades de medida son básicamente 3. Uno, que el paciente mismo antes, o sea, cuando esté en la consulta con el médico, le dé lectura a su fórmula médica, pregunte cualquier duda referente a la misma, pero en especial que si ve que le prescriben cuchara, cucharadita y demás, que por favor le pida que se lo formule en mililitros, ¿sí? O sea, es enseñarle a nuestra comunidad para que esté preparada al momento de su consulta médica y le diga y le solicite al médico que por favor no se lo coloque en cucharadas ni en cucharitas, sino que se lo coloque en mililitros, que ya lo ideal es que nuestra comunidad le diga al médico que yo ya sé cómo lo mido entonces en mi jeringa sin aguja, o yo miro en un recipiente que traiga las medidas, ¿sí? Y también entonces No siempre olvide agitar la preparación antes de cada... sí, y no olvidar siempre, pues entonces revisar la etiqueta del medicamento como tal, ¿sí? Allí de pronto aparecen algunas otras indicaciones. En la parte de los inhaladores, entonces, si el médico le está prescribiendo 2 dosis, significan 2 puff, ¿sí? Porque hay veces dice 2 dosis, pero no se sabe el equivalente de una dosis, porque hay veces en algunos dispositivos una dosis es exactamente un puff, pero en otras la dosis que le está prescribiendo el médico equivale a 2 puff. Entonces allí también que nuestra comunidad, las personas de nuestra comunidad, le pregunten o indaguen al médico cuántos puff exactamente al momento de administrarse. Y para el personal, ya digamos de auxiliar de enfermería, como son ustedes y eso, es tener en cuenta que la forma farmacéutica está diseñada para llevar el principio activo a donde se requiere y de la manera que se requiere. Por lo tanto, entonces, no partir en lo posible las tabletas,
¿sí? Si no tienen ranura, ¿sí? Entonces es no modificar esa forma farmacéutica con que viene diseñado el producto, porque pues pasamos entonces a romper una característica de esa forma farmacéutica, como lo es las grajeas. Si usted rompe esa grajea y la tritura, pues entonces rompe la protección gástrica que ésta pueda tener. Entonces es saber que hay una vía de administración, que hay una forma farmacéutica para cada vía de administración. ¿Listo? Entonces, ese es, digamos, el aprendizaje o el recorderis para algunos con respecto a unidades de medida. Y siempre pensando cómo llevarle esto a nuestra comunidad en un lenguaje sencillo y enfocándonos en cosas muy puntuales como lo vimos acá en unidades de medida. Podríamos hablar de infinidades de cosas, pero vemos que los problemas mayores relacionados con medicamentos es en cuanto a la confusión de las medidas, porque desde la fórmula médica pues generamos esa confusión. Entonces es como focalizar la temática. Entonces compartiendo el video y manejando entonces estas conclusiones, podríamos lograr un muy buen impacto en nuestra comunidad. Entonces, en principio les decíamos que el encuentro formativo tiene varios momentos. El primero es el del momento de gratitud. El segundo es, digamos, la temática técnica, de alguna manera aterrizada al lenguaje comunitario. Y pasamos entonces a un tercer momento con mi compañera Sofía, quien ya de alguna forma articula, ¿sí? Articulamos el tema técnico con el trabajo en humanización, que también hace parte de todo este trabajo comunitario que nosotros realizamos. No podría ser el uno sin fortalecer el otro. Entonces le doy paso a mi compañera Sofía. Gracias, Dina. Bueno, nuevamente estoy con todos ustedes. Les había dicho anteriormente que para este momento pedagógico vamos a requerir de unas hojas, preferiblemente que sean hojas reciclables. Alguna compañera me hizo la observación que no se mira muy bien, quizá por la luz no se mire muy bien lo que estoy indicando en este momento. Voy a mirar si con la luz lo puedo manejar. Mientras tanto, les voy comentando. Con estas hojas, que espero que todos y todas tengan a su disposición, vamos a activar cámara. Esa es nuestra primera acción para iniciar con este momento. Todos y todas vamos a activar nuestra cámara. Solamente estoy mirando ahorita a Sofía López. Me gustaría mirarlos a todos y a cada uno de ustedes. ¿Qué pasa con los demás? ¿Todas sus cámaras están? Ah, bueno, ya también miro a Sandra Costa. Gracias, Sandra, por activar su cámara. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. ¿Tienes sus hojas a mano? ¿Las hojas reciclables? Sí, sí, señora. Sí. Ah, bueno. Les quiero preguntar si en este momento se mira mejor lo que estoy presentando en mi pantalla. ¿Se mira que son hojas? Lo que les estoy mostrando. Sí. No se mira. Sí, sí se mira. Yo sí miro. Por el Bueno. filtro que O sea, se tiene. mira como la forma, ¿no? Que tiene la Esto. hoja, pero como tal no se mira el color. O sea, no se ve qué No. son. Sí, la idea es que se puedan mirar las hojas. Eso es lo más importante para este ejercicio. Entonces, como la idea es conocernos, vamos a mirar qué tanto nos hemos dado el tiempo para el autorreconocimiento. La mayoría de ustedes son cuidadores de adultos mayores. Eso significa que hay una vocación de servicio hacia otras personas. Cuando hablamos de cuidado, también ese cuidado implica un autocuidado. Si yo cuido
de otras personas, estoy también llamada a cuidar de mí. Entonces, vamos a iniciar con Jimena. Jimena Muñoz. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? Me gusta escuchar música y jugar con mi hija. Vale, Jimena, lo tiene claro y mire que cuando empezamos a recordar esas experiencias cercanas a nosotros, hablar de nuestros hijos, de nuestras hijas, hablar de nuestra familia, son experiencias cercanas que nos empiezan a conectar con nuestras emociones. Gracias, Jimena. Vamos a preguntarle también a mi tocaya. Por acá está Sofía López, que ha estado muy participativa en nuestro encuentro. Y le vamos a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que hizo un plan para estar a solas con usted misma? Sin que cierre su cámara, la escuchamos. ¿Cuándo fue la última vez que hizo un plan para estar a solas? En chat mis compañeros están compartiendo el registro de asistencia, entonces por favor les pido que mientras nos estamos escuchando, vayamos haciendo el registro. Sofía se lo está pensando y se lo piensa porque muy posiblemente hace mucho tiempo no tiene un plan para estar a solas. Entonces, Sofía, le voy a dar unos minutos para que usted lo piense muy bien. La idea no es responderlo apresuradamente. Y esa misma pregunta entonces se la vamos a hacer a uno de sus compañeros. Bueno, Jesús no tiene la cámara activa, pero espero que pueda activar su micrófono. Leider Jesús, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo un plan para estar a solas con usted mismo? Leider, ¿sí me escuchan? Al parecer Leider no me escucha. Espero que esté conectado, aunque no me escuche. Hola. Tengo ¿Listo, dos Sofía? momentos, o sea, lo pensé porque ¿Cuáles tengo dos serían? momentos. Es que el hecho de estar sola, bueno, tengo dos momentos que los he dedicado para mí, dos momentos cuando hago meditación y hago meditación en la noche, en mi cuarto. Ese es un momento de estar sola. No lo he retomado ya varios días. Y el otro momento que me doy para mí es cuando salgo a la ciudad y digamos, bueno, me quiero ir a pintar el cabello o pintar las uñas, cosas de mujeres. Entonces yo creo que ese es un momento para dedicarlo para mí. Entonces yo creo que esos dos momentos rescataría, sí. Vale, Sofía, muchas gracias. Entonces, me sumo a lo que usted, a veces es el momento de ir al salón, de hacerse las uñas, el cabello, ¿no? Toda esa parte del cuidado personal es un momento para estar a solas. Y qué bien que usted esté haciendo meditación. Solo que el que usted haya tenido que pensarlo significa que tal vez es una acción que usted esté descuidando. Y por eso es tan importante iniciar este primer encuentro con el autocuidado. Con esta introducción, entonces, vamos a hacer una relación. Vamos a relacionar el tema que expuso mi compañera Lina, en donde nos hablaba de las formas farmacéuticas y cómo estas formas farmacéuticas van a tener unas vías de administración. De esas formas farmacéuticas yo quiero retomar dos palabras. La primera, forma, y la segunda, peso. Los medicamentos tienen una forma. Hay muchas formas. Pueden ser formas regulares, formas irregulares, muchísimas formas. Y adicionalmente, esas formas que tienen los medicamentos tienen un peso. Por eso Lina era muy insistente en decir, sean muy cuidadosos y muy cuidadosas en la administración del medicamento. Tanto con la vía de administración como con la cantidad prescrita por el médico. Entonces, la relación que vamos a establecer con nuestra vida personal, va en este sentido. A diario, nosotros nos enfrentamos a situaciones problemáticas, a situaciones que nos pueden generar estrés, que nos pueden generar ansiedad,
situaciones que pueden generar conflicto, tanto en las relaciones familiares, en las relaciones interpersonales, en las relaciones laborales. Esos conflictos, que pueden tener muchísimas causas, no terminaríamos nunca de listar todas las posibles causas que tienen esos conflictos. Bueno, entendiendo el conflicto, no como algo negativo, sino el conflicto como una situación inherente al ser humano. Entonces, si lo entendemos como una situación inherente al ser humano, vamos a alejarnos un poquito de esa visión negativa del conflicto. Entonces, el conflicto tiene una forma. Y así como tiene una forma, el conflicto también tiene un peso. Entonces, podríamos hacernos la siguiente pregunta. En mi vida personal, ¿cuáles son los problemas que yo tengo y cuál es su forma? Entonces, la forma es, estoy preocupada o es un problema para mí, por ejemplo, la relación que tengo con mi hijo, con mi hija. Es un problema para mí el ámbito laboral en donde me estoy desempeñando. Es un problema para mí y seguiríamos llevándolo a diferentes ámbitos de nuestra vida personal. Entonces, tiene una forma. En otras palabras, tiene un rostro, tiene unas características que fácilmente las podemos apreciar. Y así como tiene una forma, ese conflicto también va a tener un peso. Pareciera ser que llevamos mucho peso en nuestra espalda. Entonces, cada uno de esos conflictos van haciendo que nuestra postura, lo digo de manera metafórica, que nuestra postura entonces cada vez vaya siendo más encorvada, entonces nuestras expresiones visuales se vuelven más serias, más parcas, ¿sí? Entonces eso se va representando en todas nuestras líneas de expresión. La tensión, la preocupación, la rabia, todas las emociones se van reflejando en nuestro cuerpo, tanto en nuestra expresión gestual, en los gestos que hacemos cuando hablamos, el movimiento de nuestro cuerpo y también en nuestra postura. Es muy fácil que nos demos cuenta cuando una persona está haciendo algo con disgusto. Es muy fácil darnos cuenta, si analizamos la postura, darnos cuenta cuando una persona está molesta. Entonces, con estas hojas lo que vamos a hacer es, cada uno de nosotros va a identificar cuál es el problema que tiene mayor peso en su vida y le va a dar una forma. Entonces yo en este momento voy a pensar mentalmente cuál es mi mayor problema y le voy a dar una forma. En mi caso, la forma que yo le voy a dar es de una bolita. Entonces miren lo que yo hice con mi hoja de papel. Estaba así y cuando yo pienso en mi problema, queda así. Esta es mi forma. Ahora, el siguiente paso sería determinar cuál es el peso que tiene mi problema en mi vida cotidiana. Entonces, si yo le pongo un peso a este problema, muy seguramente necesite más hojas. Entonces, le voy sumando peso, y podría seguir sumando peso. Entonces, mi problema, que tiene una forma, en este caso la forma redonda, tiene un peso. Y lo que antes era una bolita muy pequeña, ahora se convierte, ¿sí?, en una esfera con mayor peso. Y este peso es el que yo puedo tener en mi cabeza, lo puedo tener en mi corazón o lo puedo tener en mis hombros. Lo separo, aunque sabemos que los seres humanos somos holísticos. No podemos separar nuestra mente de nuestras emociones y sentimientos. No podemos separar nuestras emociones y sentimientos de nuestro cuerpo. Todo está conectado y todos y todas estamos conectados con la naturaleza, con el universo, con la energía vital. Entonces, mi problema tiene este peso. Soy yo quien elijo en dónde lo ubico. Si en mi cabeza,
si en mis sentimientos o si en mi cuerpo. Alguien me dirá, pero es que el corazón no tiene sentimientos. Los sentimientos y las emociones están en una área específica del cerebro. Biológicamente sí. No vamos a entrar en esos análisis de la biología. Simplemente vamos a ubicar este problema. Todos y todas tenemos problemas. O alguien no tiene problemas. Si alguien no tiene problemas, muy seguramente este ejercicio no tenga nada que ver con él o con ella. Pero si partimos de la idea de que todos y todas tenemos problemas, cada persona tendrá una forma y un peso diferente. Puede ser que otra persona diga, mi problema no tiene una forma redondeada, sino que tiene una forma un poco más irregular. Esta es la forma de mi problema. Y a esta forma, entonces yo le voy sumando más peso. Forma y peso. Ahora que ya sabemos en qué consiste el ejercicio, voy a ir con cada uno de ustedes y con cada uno de ustedes. Les decía que la invitación es a tener nuestra cámara activa de principio a fin. Y la única que sigo, bueno, sigo viendo a Sofía, sigo viendo a Sandra, sigo viendo a Angie. En este momento miro a Franklin. Franklin, ¿cuál sería? No nos diga, todavía no nos vamos todavía a ir con la definición del problema. Por ahora, queremos que usted nos comparta cuál sería la forma de su problema, cualquiera que éste sea, y que nos lo comparta en pantalla. Lo escuchamos y lo miramos también. Franklin. Buenas tardes. Buenas tardes. Estaba haciendo el ejercicio y entonces la característica de mi problema sería de esta manera. ¿Perdón? Háblenos un poquito de esa forma y manténgala ahí para que todos... La forma icónica, creo que los problemas que si no se, en principio, no se solucionan, siempre van a tener más peso, como usted decía, de la manera que se va haciendo más grande, algo más como circular, pero a la vez que llega a un punto, a un retorno igual, ¿verdad? Entonces esa es la importancia de como que curar estas cosas para que no se vuelva como una bola de hielo, que a medida que va bajando en esa montaña, que se vuelve más grande. Entonces esa es la importancia de sanar cosas y de terminar también, o cerrar ciclos en esa manera. Por eso lo hice así, de esta manera. Muchas gracias, Franklin. Yo terminaría preguntándole en esta primera etapa del ejercicio si esa forma icónica que usted hizo para su problema tiene más peso o se quedaría con ese peso que ya lo puede percibir. Sí, eso es lo importante del proceso, creo, ¿no? Que nosotros poco a poco vamos cerrando esos ciclos, ¿no? Entonces llegamos a un punto donde tal vez se vuelve a conectar esto, pero la importancia, como digo, de cerrar los ciclos. Entonces en ese problema se debería como que siempre encontrar esa solución, ¿no? Claro que sí. Y luego vamos a hablar en otro momento, ya al cierre, vamos a hablar de estrategias de afrontamiento. Sí, todo esto que estamos haciendo nos va a acercar a las estrategias de afrontamiento que tienen mucho que ver con lo que usted menciona, que es cerrar ciclos. Pero mi pregunta es, ¿a esa forma que usted ya tiene, le sumaría más peso o se queda con ese peso? Creería que es un poco paradójica esa pregunta, ¿no? Por la razón de que nosotros con ese peso hay veces aprendemos. Esas son las lecciones, creo que de la vida también, ¿no? Pero pues hay que ser consciente de que si nos está haciendo bien o nos está haciendo mal ese peso. Entonces, en este sentido, pues hay cosas que a uno, esos problemas lo llenan, le enseñan, pero es importante colocarle fin, ¿no? Y pues comenzar en sí desde otra mirada, desde otra perspectiva. Entiendo, Franklin, es decir, que usted no le sumaría más peso al que ya tiene su problema. Claro. Y usted mira el problema entonces desde una visión positiva, podríamos decirlo así. Positiva en la medida en que el problema a usted le permite descubrir capacidades, fortalezas, recursos personales para
continuar avanzando en su proceso de desarrollo. Es una visión muy positiva del problema. Muchísimas gracias, Franklin, por su participación. La misma pregunta que le he hecho a Franklin me gustaría llevarla a otra persona. Entonces, Sandra Costa. Pero Sandra Costa no está en cámara, entonces no vamos a poder apreciar la forma y el peso, ¿no? Entonces vamos a preguntarle a Amanda Erazo, Fernanda Erazo. Entonces, Fernanda, compártanos por favor la forma de su peso, sin que nos diga cuál es su problema. ¿Cuál sería la forma de su peso? La forma de su peso no, la forma de su problema. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Fernanda. Mi problema tendría la forma circular, se puede decir. Ya. En forma de un círculo. A este problema le aumentaría, digamos, el peso, un peso más, nada más. ¿Algo más? Bueno. Un peso. Mientras usted le va sumando más ahí. peso, vaya sumándole más peso. ¿Hay alguna razón particular por la cual usted representó su problema de una manera circular? Se podría decir que como el círculo, ¿no? Tiene su principio y igualmente fin, entonces ya. Con cosas de la vida y todo, entonces uno llega en su momento y cierra ese problema. Ya, o sea, puede tener más peso, pero llega hasta el momento en que uno en verdad ya lo puede cerrar o poco a poco lo va a hacer. Gracias, Fernanda. Y su visión del problema es bastante interesante, porque lo primero que yo pensaría cuando miro un problema representado en forma circular es que es un ciclo que se repite, ¿no? Esos ciclos negativos en los que una acción nos lleva a lo mismo, y a lo mismo, y a lo mismo. En su caso, el que usted haya representado su problema de forma circular tampoco es una visión negativa del problema, sino significa para usted que así como este problema tiene un principio en cualquier punto de su vida, pues en otro va a tener un final, que se conecta mucho con lo que nos decía Franklin. A los problemas hay que encontrarles soluciones, en la medida en que sea posible encontrar una solución. Vamos a mirar más adelante, teniendo en cuenta las estrategias de afrontamiento. No vamos a abordar todas por tiempo, pero sí dos que considero muy importantes: las estrategias basadas en la comprensión del problema y la resolución del problema, y las estrategias basadas en la regulación emocional. Pero por ahora vamos a seguir conociéndonos. Entonces vamos a ir con... Gracias, Fernanda, por su participación, y vámonos con una persona más para cerrar este primer momento del ejercicio. Entonces, voluntariamente, ¿quién quisiera compartir? Recuerden, estamos compartiendo la forma y el peso que tiene el problema más representativo en nuestra vida. Son muchos. Aquí vamos a elegir solamente uno. ¿Cuál sería? Vamos a finalizar entonces con... ¿Quién tiene la cámara? Con Ángela. Ángela, ¿cuál sería la forma y el peso de su problema? Buenas tardes. Buenas tardes. Esta sería la forma de mi problema. Forma alargadita y de peso, creo que sí le pondría un poco más de peso. Y la forma es así alargadita porque considero que hay problemas o circunstancias que nos marcan en la vida, pero sin embargo uno tiene que seguir adelante. Entonces, en el momento que uno continúa, la parte final se va olvidando, se va quedando atrás. Entonces, por eso lo hago así, de forma larga, para olvidar lo que
ese problema Lo que pasó. lo que pasó, lo que nos causó daño o las personas que nos hicieron mal. Entonces es mejor dejarlas atrás, olvidarlas y poder continuar. Gracias, Ángela. Miren que todos ustedes tienen una visión muy positiva de los conflictos, de los problemas, de aquellas circunstancias que, como decía Ángela, marcar nos puede generar mucho dolor en nuestra vida. ¿Sí? Personas que han logrado fortalecerse en medio de las situaciones difíciles que han tenido que enfrentar. Entonces, hacemos aquí un primer cierre y pasamos al otro momento de este ejercicio. Entonces yo vuelvo a mi problema. Si mi problema tiene una forma redondeada y tiene este peso, la reflexión final que quiero que hagamos todos y todas es, primero, ¿este problema lo puedo resolver? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, entonces vamos a volvernos a preguntar, ¿qué puedo hacer yo frente al problema? Si la respuesta es no, hay una alternativa que viene de la cultura, casi que de la filosofía de hace muchos años hacia atrás, que tiene que ver con la filosofía estoica. Ellos que nos decían, si un problema no lo puedes resolver, irremediablemente tienes que aceptarlo, es decir, hacerlo parte de ti. Quizá en otro encuentro podamos desplegar un poco más este pensamiento estoico. Por ahora, las dos preguntas es, ¿este problema, cualquiera que sea el problema que esté en su vida, lo puedo resolver? ¿Sí o no? Lo que no depende de mí, no hay otra alternativa más que aceptarlo. Por ejemplo, depende de mí el mal genio de mi compañero o compañera, depende de mí que alguien me trate mal, ¿sí? Depende de mí. Entonces, mire, me seguiré haciendo muchísimas preguntas que me van a llevar al mismo punto. Muchas situaciones que se pueden constituir como un problema no dependen de nosotros, dependen o están relacionadas con causas externas a nosotros. Entonces, vamos a enfocarnos en lo que sí depende de nosotros. Levantarme temprano para no atrasar mis actividades depende de mí. Tener un tiempo para estar a solas y cuidar de mí es algo que yo lo puedo hacer. Sí. Y así podría seguir haciendo una lista en donde yo voy a mirar que este problema, independientemente de cuál sea su peso y en dónde lo ubique, sea en mi cabeza, en mis sentimientos o en todo mi cuerpo, lo voy a poder ir gestionando a partir de dos palabras clave. La primera, resolución basada en el problema. ¿Qué puedo hacer para solucionar ese problema? Que es muy distinto a decir, el problema me pasó a mí y no puedo hacer nada. Entonces es como separarse un poco. Este es el problema, esta persona soy yo. Entonces ahí tenemos una primera estrategia, gestionar el problema desde la comprensión del problema y no desde cómo el problema me está afectando a mí. Y la segunda, y quizá una de las más importantes, la regulación emocional. ¿En qué consiste la regulación emocional? Es un error, un graso error que le digamos a una persona que está atravesando por una situación difícil, no llore, cálmese, no sea exagerada o no sea exagerado, supérelo, ya pasó. La primera acción para gestionar nuestras emociones es aceptar lo que estamos sintiendo en el aquí y en el ahora. Entonces, si yo estoy enojada, pues no puedo tener una cara sonriente que luego sea disonante, entonces, con lo que yo realmente estoy sintiendo. Y por eso uno mira, personas que dicen, sí, estoy feliz, pero su cara no lo demuestra. Entonces, la regulación emocional es aceptar mis emociones,
cualquiera que ésta sea buena o mala, entre comillas buena o mala, luego hacer un alto, o sea, parar. La técnica de respiración es no solamente una técnica, es un regalo que lo hemos recibido de muchas personas que estuvieron antes que nosotros y que pudieron comprobar cómo la respiración es un aliado importante en ese equilibrio y en esa estabilidad emocional. Sofía tiene levantada su manito, la escuchamos antes de terminar con esto. Entonces, acepto mis emociones, rabia, odio, enfado, enojo, alegría y demás. 2, hago un pare, respiro profundamente. 3, pienso en la solución, si tiene una solución posible. Luego, miro cómo esta solución posible, entonces, la puedo llevar a la práctica. Y 4, entonces, la acción. No es un orden tan estricto, pero es como un derrotero. Sofía, la escuchamos. Me llama mucho la atención con lo que usted expone. Y bueno, una parte importante es reconocer o aceptar. Pero, ¿qué pasa cuando no hay esto? Sino que, digamos, independientemente, pues hablando del problema o una pérdida, hay etapas que están en negación. Entonces, ¿cómo se logra, por ejemplo, en esa etapa y a veces dura, pues no sé, estos ciclos y será un proceso o etapas, pero hay una etapa de negación, entonces es difícil, digamos, llegar a esto, a reconocer y a aceptar. Entonces, de esas pautas que usted dice, lograr aceptar, reconocer y bueno, y tratar de, al fin, de solucionar el conflicto. Y lo otro, pues, no lo sabía, pero a veces reprimir, como dice usted, cuando es decir, no se recomienda decirle a una persona, no llore, cálmese, o supérelo, o bueno, tal cosa. Porque yo creo que eso ya es represión de los sentimientos, ¿verdad? A lo que usted menciona. Entonces, se vale y es aceptable, pues, de que se le permita tener ese sentimiento que está actualmente, si llorar o sentirse enojado, frustrado, bueno, etcétera. Sí, efectivamente, Sofía. Hay muchas formas de acercarnos a comprender por qué muchas personas se pueden quedar o nos podemos quedar en esa fase de negación, ¿no? Entonces, el conflicto es una tensión, ¿sí? Es una tensión que se genera entre lo que yo quisiera que pase, lo que a mí me gustaría que fuese y lo que es. ¿Sí? Entonces, yo por eso les decía, cómo los estoicos, mal entendidos como cínicos a veces, si ellos no tenían, por decir, un lugar donde vivir, vivían en la calle. Estoy hablando de la antigua Grecia, ¿sí? Donde empezó a surgir esta filosofía. Entonces decía, bueno, pero ¿cómo una persona puede aceptar con tanta tranquilidad situaciones que aparentemente son extremas? Entonces, ¿qué dicen también ellos? Mire, si una persona tiene un mínimo vital, es decir, tiene alimento, un alimento suficiente o mínimo, y tiene abrigo, si tiene la manera de estar protegido y en general unas necesidades básicas mínimas, mínimamente satisfechas, lo demás son interpretaciones de lo que nos pasa. Y terminaría siendo un cierre con esto que me gustaría que lo llevemos como reflexión. ¿Qué es lo que nos afecta más cuando ocurre un problema o una situación que nos puede generar daño? ¿La situación en sí misma o lo que yo me digo de esa situación? ¿Qué puede tener más peso? No lo vamos a responder aquí, pero ¿qué puede tener más peso? Lo que me pasó, digámoslo si lo ubico en el pasado, lo que me pasó hace muchos años atrás, o lo que yo me vengo diciendo, lo que me he venido diciendo año tras año. Tengo muy presente la forma lineal del problema que nos compartió la compañera. Ella ubicaba el problema en el pasado, luego ella iba progresando en la gestión de ese problema hasta que decía, muy posiblemente llegó un momento en que eso que me pasó ya no me afecte. Fernanda nos decía, para mí el problema es circular porque tiene un principio y un fin. Franklin nos decía,
El problema es necesario porque me permite a mí crecer, me permite a mí avanzar o ver quizá otras perspectivas del conflicto. Entonces, mire, todo esto se suma finalmente para llevarnos a una reflexión. Y ese es el momento de cierre que lo vamos a hacer todos. Entonces, de manera muy sintética, porque no queremos de pronto extendernos, sabemos que ustedes están destinando un tiempo, posiblemente ese tiempo es de descanso, y agradecemos mucho que ustedes estén dispuestos y dispuestas a conectarse con nosotros. Entonces, ya aparece el mensaje de cierre. ¿Qué se llevan de este encuentro? En general, tanto desde lo técnico como de este espacio pedagógico, que se suman para hacer uno. ¿Qué se lleva de este encuentro? Bueno, me gustaría que fuera algo voluntario, ¿no? Algo que nazca desde ustedes. Puede ser una palabra, un mensaje. ¿Qué se lleva de este encuentro? Listo, Sofía, la escuchamos. Usted tiene su manito arriba, entonces, ¿qué se lleva de este encuentro? De nuestro primer encuentro. Todavía tiene su micrófono cerrado, entonces, ay, muy bien. Que me lleve, bueno, voy a bajar la mano cuando la subiera para la inquietud que tenía. ¿Qué me llevo de este encuentro? 2 palabras. Visualizar y gracias. Eso me llevaría de este encuentro. Vale, Sofía, muchísimas gracias. Fernanda, ¿qué se lleva de este encuentro? Su micrófono todavía está cerrado. Mientras Fernanda se prepara, entonces también preguntarle a Franklin qué se lleva de este encuentro. Parece ser que Fernanda se quedó sin señal. Sí, Fernanda se quedó sin señal porque su imagen está congelada. Mi formación es psicología, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo fármaco no va como que de acuerdo conmigo, solamente en algunas circunstancias, ¿no? Creo que el amor de la persona, el autoestima, cosas por el estilo, son bastante fundamentales para sanar, ¿no? Y no llenarlo a uno de pepas ni medicamentos. Entonces, en ese sentido, creo que el conocerse, el mirar problemáticas que uno tiene y ciclos que no ha cerrado, es importante, ¿no? Entonces yo me llevo eso como que vislumbrar el horizonte para conocer otras cosas y que me hagan entender cosas que no comprendo aún en relación a eso. Vale, Franklin, muchísimas gracias por su aporte. Fernanda, yo creo que ahora ya tiene audio, entonces la escuchamos. ¿Qué se lleva de este encuentro? ¿Me escucha? Podría decir que del encuentro me llevaría algo pues que uno en mi profesión pues sabemos lo de los medicamentos, sería reforzar esa parte. Y en la parte pues que estuvimos con usted, una experiencia pues bonita, poderse expresar y poder escuchar a los demás compañeros. Vale, Evelyn, muchísimas gracias por su mensaje y sepan que en todos nuestros encuentros vamos a seguir propiciando estos espacios para que nos podamos escuchar y que entre todos y todas entonces vayamos integrando esos conocimientos que ustedes los apliquen en el día a día en su profesión, en su trabajo, en lo que hacen cuidando a los adultos mayores y también este aspecto tan importante que tiene que ver con el autocuidado y el desarrollo humano. Ángela, usted cierra entonces este repertorio de reflexiones grupales. ¿Qué se lleva de este encuentro? Bueno, creo que hay cosas que uno de manera diaria como que no las entiende, o sea, no las
no las profundiza, digamos, de alguna manera. Y es lo que usted nos decía, tal vez aceptar esas circunstancias negativas que hay en nuestra vida, aceptarlas para de esa manera poder dejarlas atrás, empezar a olvidarlas. Entonces me queda como enseñanza aceptar eso que nos sucede y buscarle una salida, buscarle otro, como esa parte para nosotros poder de eso aprender y poder continuar. Y pues también algo muy importante que pues de mi parte yo siempre lo realizo, pero es el agradecer por todas las cosas que a diario vivimos, porque sean buenas o sean malas, siempre nos van a dejar una enseñanza, algo bonito o una sonrisa de agradecimiento. Entonces, la parte de agradecer también me parece muy, muy bonito. Gracias, Ángela, muy bonita su reflexión, al igual que todas. Por acá Sandra tiene la manito levantada, entonces la escuchamos. O sea, me encantaría escucharlos a todos, pero sabemos que pues por tiempo hoy fueron unas personas, nuestro próximo encuentro, entonces les daremos también la participación a otras personas que hacen parte de su grupo de trabajo. Entonces, Sandra, la escuchamos. Sandra Gómez, usted tenía su mano levantada, entonces la escuchamos. Pues el que me llevo de esta reunión principalmente es como una retroalimentación de lo que como auxiliar sé, pero me pareció muy chévere. Un punto muy importante es un agradecimiento inmenso porque ustedes ocupan, o sea, nos brindan un espacio para educarnos. Entonces es de una retroalimentación y un agradecimiento por el tiempo que nos dedican, por las integraciones. Muy bonito, muy bonito. Muchas gracias. Qué bueno, Sandra, que haya disfrutado de este momento, y lo hacemos con el mayor gusto y agrado. Entonces, sepa usted y sepan todas las personas que hoy nos acompañaron que seguiremos facilitando en estos espacios un mayor acercamiento. Son compañeros de trabajo, pero de pronto están en lugares distantes. Entonces, recuerden que cuando tenemos esta cita los martes a las 4 de la tarde, es para aprender sobre el buen uso de medicamentos, pero también, o mejor, y también empezar a fortalecer nuestro autocuidado. Y con esos mensajes que todos han dado, escuchamos a nuestra compañera Lina para hacer el cierre final. Entonces, Lina, te escuchamos. Vale, después de estos momentos, como lo dice Sofi, de autocuidado, digamos, de fortalecer esa parte humana que también hay que estarla trabajando, ¿no? Hay veces damos muchas cosas por hecho, tanto nuestros conocimientos intelectuales como nuestros conocimientos de sí mismo, ¿no? Y vemos que de todas maneras estos espacios tenemos que guardarlos con mucha gratitud porque siempre, siempre aprendemos algo, bien sea de nuestros compañeros o de la información o del trabajo que ha salido dentro de estos espacios. Entonces, agradecer también el tiempo que ustedes han sacado para estar acá en este espacio de formación y siempre desde la humildad, pues aceptar todo aquel aprendizaje que podemos entonces estar teniendo día a día como personas y como profesionales. Entonces, muchísimas gracias por aperturarse a estos encuentros. Son entonces 8 encuentros formativos los martes a las 4 de la tarde. Allí entonces en el chat encuentran por favor nuestra página web para que por favor la vayan revisando. También están las diferentes redes sociales de las cuales ustedes ya entonces harán parte, ¿sí? Desde hoy pues ustedes ya hacen parte de este grupo. Incluso si quieren hacer parte de la red de farmacovigilancia comunitaria, pues bienvenidos. Quienes sí quieran hacer parte, entonces por favor nos confirman por el chat del WhatsApp, pues para
vincularlos. ¿Qué pasa allí en esa red? Pues ellos obtuvieron, digamos, el mismo acceso a estos 8 encuentros formativos, pero también se están preparando otros 5 módulos que quedarán entonces para ejecución en sí, pues para que ustedes puedan ingresar y utilizarlos para la próxima vigencia, pero entonces año tras año, digamos que tenemos entonces una vigencia con un anexo, como ustedes lo conocen y lo trabajan en su dimensión, pues con muchas actividades importantes. Además, pues de las certificaciones a las cuales acceden como red de farmacovigilancia comunitaria. Entonces, invitarlos a que sigan participando, a que se conecten. Entonces, puntualmente los esperamos el próximo martes 4 de la tarde y esperamos pues haya sido de gusto, de agrado y de disfrute de cada uno de ustedes. Esperamos estén mucho más participativo. De pronto hoy estábamos un poco tímidos, pero lo que queremos es hacer de este grupo un grupo totalmente interactivo. ¿Listo? Entonces, los esperamos más abiertos, así estemos despeinados, no peinados, maquillados o no maquillados, pues hacer parte de este entorno, un entorno totalmente de confianza y de trabajo en equipo. Entonces, agradecerles muchísimo su espacio. Con esto entonces damos por terminados. Mis compañeros, no sé si deciden entonces decir algunas palabras más. De mi parte, muchísimas gracias. Sí, que no se olviden que algunas personas nos faltan, unas 4 o 5 personas para que llenen la encuesta, la asistencia, entonces para que la diligencien, por favor. Y no sé si es conveniente, por último, una foto grupal, si es posible. Sí, por favor, miren que la foto es muy importante para que los podamos conocer y que vayamos teniendo entonces una galería de todas las personas que participan y se suman a nuestros encuentros. Entonces, por favor, para esta fotografía, nuevamente activemos nuestra cámara y nuestro compañero John entonces nos va a ir dando las indicaciones. Muchas gracias. Entonces yo les diré cuándo para que se pongan muy bonitos y bonitas. Por favor, Sandra, Nora, Jimena, Johanna, Leider, Cristina, Lady, Laura, Jairo, que nos colaboren con prender la cámara si son tan amables. Como dice Sofía, sin miedo al éxito. Gracias, Lady. Sandra, si me escuchas, por favor. Jimena, Joana, Leider, Cristina, Laura. Déjense conocer, déjense conocer. Muy bien, ya Joana se animó. Sandra, Jimena. Como somos un grupo pequeño, pues entonces esperemos que eso. Gracias, Laura. Muy bien. Jimena, Muy muchas bien, gracias. Jimena ya se animó. Sandra, si me escuchas, que no sé si... Sandra también. Muy bien. Hola, Sandra. Hola, Jimena. Bueno, entonces, espero que los Listo, demás... entonces. Vamos, la mejor sonrisa, entonces, en 3, 2, hagamos 2 fotos, ¿listo? La primera va 3, 2, y ahora vamos con la segunda. Me regalan un segundo, por favor. Y vamos con la otra. ¿Listos? ¿Preparados y preparadas? 3, 2. Se fue. Gracias, muy amables. Listo. Muchas gracias a todos y a todas. Que tengan un resto de tarde muy bendecido. Igualmente, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Totalmente, muchas gracias. Muchas gracias a todos, que estén bien, hasta luego. Que estén bien para Gracias, todos. buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Gracias. Adiós para todos, que estén muy bien.